Lejos al norte, en algún lugar cerca de las regiones heladas del Polo Norte, la leyenda habla de una civilización antigua y casi olvidada. Mítica en carácter, se dice que la civilización hiperbórea floreció en la región más septentrional del planeta Tierra en un tiempo en que la zona era apta para la vida humana. Según ciertos sistemas esotéricos y tradiciones espirituales, Hiperbórea fue el principio terrestre y celeste de la civilización. El hogar del hombre original. Algunas teorías postulan que Hiperbórea era el jardín del Edén original, el punto donde se encuentran los planos terrenales y los planos celestiales. Y se dice que el hombre transgredió la ley divina en esta civilización de la Edad Dorada, siendo el precio final su destierro al mundo exterior. El hombre se aventuró en otras regiones de la Tierra, estableciendo nuevas civilizaciones, poniendo fin a esta gran y gloriosa Edad de Oro. El vuelo del Fénix le saluda y da la bienvenida al video. Hiperbórea y la búsqueda de la iluminación mística. La Edad de Oro es central para coleccionar las tradiciones y mitos antiguos. Significativamente, la Edad de Oro aparece más frecuente en las tradiciones de las culturas desde la India hasta el norte de Europa, el área directamente debajo de las regiones polares. Pero en el antiguo Oriente Medio hay una reliquia evidente de la Edad de Oro en el Génesis, como el Jardín del Edén, donde la humanidad caminó con los dioses antes de la caída. Los egipcios hablaban de épocas pasadas gobernadas por reyes dioses. La mitología babilónica tenía un esquema de 3 años eras, cada una durando mientras el equinoccio vernal o primavera hace precesión a través de 4 signos del zodíaco. La primera de ellas, bajo el dominio de Anu, como una edad de oro, que terminó por la inundación. Los textos avesta iraníes hablan de los 1000 años de reinado de oro de Ilma, el primer hombre y el primer rey, bajo cuyo gobierno el frío y el calor, la vejez, la muerte y la enfermedad eran desconocidos. La teoría más desarrollada de este tipo, y probablemente la más antigua, es la doctrina hindú de los 4 yugas. Las 4 edades en este sistema son, Krita o Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. Todo el periodo de 10 que compone una Maya Yuga. El Krita Yuga corresponde a la Edad de Oro, el Kali Yuga al actual periodo de tiempo. Cada descripción del periodo de la Edad de Oro relata cómo caminaban los dioses con los hombres en un ambiente perfecto y había un armonioso equilibrio entre lo terrestre y celeste. La humanidad no sufrió ninguna enfermedad ni envejecimiento en este paraíso eterno. Después de la caída, el hombre cayó en el tiempo y el sufrimiento, perdiendo el don de la inmortalidad. Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, afirmó que la segunda raza raíz se originó en Hiperbórea, antes de que las posteriores razas raíces de Lemuria y la Atlántida. El metafísico ruso Alexandre Dugin dice que era el hogar de la gente solares, conectados a lo que hoy es el norte de Rusia. La gente solar, explica Alexandre Dugin, son un tipo cultural espiritual que son creativos, enérgicos y espirituales. Son lo contrario de la gente lunar, un tipo psicoespiritual que son materialistas, conservadores y cautelosos de cualquier cambio. Los antiguos griegos tenían una leyenda de Hiperbórea, una tierra de sol perpetuo más allá del viento del norte. Según los relatos populares, el templo del dios Apolo en Delfos fue fundado por individuos de Hiperbórea. Estatuillas de barro encontradas en una tumba en Yugoslavia muestran al Apolo hiperbóreo, en un carro tirado por cisnes. El dios lleva, en el cuello y el pecho, figuras amarillas del sol y las estrellas. En la cabeza tiene una corona de rayos con una cinta que tiene un patrón de zigzag. Su túnica, que llega al suelo, es de color azul oscuro con diseños amarillos. Una de las teorías más populares para el colapso de Hiperbórea fue una inclinación física, catástrofe, del eje de la Tierra. La transgresión del hombre de la ley divina causó un cambio en el equilibrio metafísico, cuyo efecto fue catastrófico en el plano de la Tierra. La memoria de una edad de oro, aunque dada de forma arquetípica o mitológica, sirve a un propósito superhistórico. Esta es la razón por la cual el recuerdo de la antigua civilización de la Atlántida es a veces enredado con el de Hiperbórea. No podemos esperar probar la existencia física de estas civilizaciones. Es sabido que todos los mitos tienen una base histórica.
transmitidos principalmente por tradición oral, están envueltos en una historia pegadiza y simple que asegura su supervivencia y su transmisión a través de las edades. El mito cumple una función muy importante, un recuerdo de nuestros orígenes, un conocimiento de hacia dónde nos dirigimos y qué se supone que debemos hacer. Es solo ahora en el Kali Yuga que nos hemos desconectado de la tradición, perdiendo la capacidad de interpretar correctamente y comprender los mitos con los núcleos históricos de la verdad. Hiperbórea revivida. La leyenda de Hiperbórea revivida durante los siglos XVIII y XIX, cuando un aluvión de libros fueron publicados, lidiando con la idea de que la civilización no había aparecido por primera vez en el Medio Oriente, sino en otro lugar. La teoría popular del día postula que los llamados arios, los europeos, eran superiores y más inteligentes que los semitas, los pueblos del Medio Oriente. Por lo tanto, lógicamente, la civilización no podría haberse originado en el Oriente Medio y el hebreo probablemente no fue la primera lengua. Los franceses de la Ilustración no tenían ninguna duda de que Edén estuvo situado en un terreno más alto. Los alemanes de manera similar, quienes fueron en busca de su Aufklärung, iluminación, también trataron de ser libres de una historia ligada a las regiones del Mediterráneo y de Oriente Medio. Los estudiosos británicos y alemanes estudiaron la antigua civilización india, védica, y apoyaron el idioma sánscrito. Muchos creían que el sánscrito era el idioma original de los arios. Con nuevas fuentes de conocimiento del antiguo Egipto, Caldea, China y la India, los investigadores estaban pisando terreno peligroso en cuanto a cuestionar los orígenes del hombre. La historia bíblica aún era estrictamente sostenida, y moverse demasiado lejos de esta frontera histórica podría haber silenciado a cualquiera. Escritores como Jean Sylvain Bailly, 1736-1793, el reverendo Dr. William Warren, 1800, Bal Gangadhar Tilak, 1856-1929, y Spencer, 1900, desarrollaron teorías, a menudo préstamos de fuentes anteriores, tratando de demostrar los orígenes del hombre en la región polar. El libro de Tilak, Arctic Home, publicado 1903, comienza afirmando el hecho bien conocido de que el clima cálido se mantiene en las regiones del Ártico, lo que demuestra que el clima era muy diferente durante el periodo interglacial. Según Tilak, los científicos reconocen la existencia, en el pasado, de un cálido continente circumpolar, y las circunstancias allí no habrían sido tan desfavorables como han sido imaginadas. Tilak estaba convencido que los antiguos textos védicos de la India apuntan inequívocamente a un reino de los dioses donde el sol sale y se pone una vez al año, demostrando que sus escritores podían entender las condiciones astronómicas en el Polo Norte. Tilak, que tenía un perfecto dominio de la lengua védica, colocó el hogar original del Ártico que existió alrededor de 10.000 a.C., justo antes de su destrucción y el comienzo de la última edad de hielo. Su libro tuvo poco impacto en Occidente, pero era popular en la India. Cuando el sabio de Zoroastro, Spencer escribió su libro El eclíptico ciclo ario, 1965, un desarrollo de la obra de Tilak, fue capaz de obtener el respaldo de Sir S. Radhakrishna, entonces presidente de la India, así como de dignatarios de la Sociedad Teosófica en Adyar y del Ashram Sri Aurobindo en Pondicherry. El enfoque de Spencer no comenzó con las escrituras védicas, sino con las escrituras zoroástricas, yendo más allá de Tilak en la localización de la marcha de los arios del norte a su nuevo hogares, y los cismas que les aquejaron en el camino. Los arios de Spencer hicieron sentir su presencia después de que viajaron a lo largo y ancho. Ellos moldearon las religiones y las culturas de Egipto, Sumeria, Babilonia, y de los semitas, hasta entonces adoradores de deidades lunares femeninas. Sin embargo, la búsqueda de una hiperbórea terrestre por muchos investigadores y el movimiento de una raza original ha sido extremadamente difícil y presuntuoso. Demostrar la posible habitación humana en el Polo Norte en algún lugar entre 8.000 y 10.000 a.C. no es poca cosa, sobre todo si usted vivía en el siglo XVIII. Se postulan numerosas teorías que ofrecen evidencia contradictoria o tendenciosa que solo han servido para desacreditar la noción de hiperbórea.
Lo mismo podría decirse de las teorías que tratan de probar la existencia del continente perdido de la Atlántida. La campaña para demostrar la realidad de una hiperbórea terrestre ha eclipsado su importancia oculta y simbólica. En la búsqueda para descubrir la ubicación física de Hiperbórea, la mayoría de los escritores pasan por alto la posibilidad de que la mitología sirve a un especial propósito simbólico y espiritual. Muchas tradiciones hablan de un centro espiritual supremo o país supremo. El país supremo que no estaba necesariamente en un punto terrestre específico, sino que existe en un estado primordial, no afectado por los cataclismos terrestres. El país supremo, comúnmente considerado como polar en la orientación, simbólicamente es siempre representado como en el eje del mundo, y en la mayoría de los casos es referido como una montaña sagrada. René Guénon en su libro El Señor del Mundo dice: casi todas las tradiciones tienen su nombre para esta montaña, como el Meru hindú, el Alborg pérsico y el Monsalvat de la leyenda del Grial occidental. También está la montaña árabe Kaf y la Olympus griega, que tiene en muchos aspectos la misma significación. Este consiste en una región que, como el paraíso terrenal, se ha vuelto inaccesible para la humanidad ordinaria, y que está más allá del alcance de los cataclismos que trastornan el mundo humano al final de ciertos periodos cíclicos. Esta región es el auténtico país supremo, que, según algunos textos védicos y el Avesta, fue originalmente situado hacia el Polo Norte, incluso en el sentido literal de la palabra. Aunque puede cambiar su localización en función de las diferentes fases de la historia de la humanidad, sigue siendo polar en un sentido simbólico, porque en esencia representa el eje fijo alrededor del cual todo gira. Los textos védicos dicen que el país supremo es conocido como Paradesa, también llamado el corazón del mundo. Es la palabra de la que los caldeos hicieron Pardes y los occidentales paraíso. Hay notablemente otro nombre para él, probablemente, aún más antiguo que Paradesa. Este nombre llamado por los griegos Thule. Común a las regiones desde Rusia hasta América Central, Thule representa el estado primordial del que emanaba el poder espiritual. Se sabe que la Thule mexicana debe su origen a los toltecas que vinieron, se dice, desde Aztlán, la tierra en medio del agua, que es, evidentemente, la Atlántida. Ellos trajeron el nombre de Thule desde su país de origen y se lo dieron a un centro que por consecuencia debe haber reemplazado, en cierta medida, el del continente perdido. Por otra parte, la Thule Atlante debe distinguirse de la Thule hiperbórea, esta última representando el primer y supremo centro. En este caso, Thule, que representa un centro de autoridad espiritual, no permanece fija en un lugar geográfico. Guénon afirma que el ciclo Atlante, sucesor del ciclo de Hiperbórea, está asociado con Thule. El Thule Atlante es una imagen del estado primordial original que se encuentra en una ubicación norte o polar. A medida que progresan hacia adelante los ciclos mundiales, el asiento supremo del poder espiritual retrocede más y más a la clandestinidad y la oscuridad. Esto, por supuesto, es deliberado y predecible a medida que la humanidad desciende al fin del mundo, Kali Yuga, progresivamente enredándose en sí en el plano material hasta que se impone la reversión del orden mundial establecido. Cabe destacarse aquí que Thule, o el centro de la autoridad espiritual, constituye el punto fijo conocido simbólicamente a todas las tradiciones como el polo o eje alrededor del cual gira el mundo. Metafísicamente hablando, el mundo gira alrededor de este centro de poder, incluso si no es geográficamente norte o sur. En la tradición budista Chakrabarti literalmente significa el que hace girar la rueda, es decir, aquel que, estando en el centro de todas las cosas, dirige todos los movimientos sin participar él mismo, o quien es, en palabras de Aristóteles, el movedor inmóvil. El giro del mundo, el polo y el eje, se combinan para representar una rueda en las tradiciones celtas, caldeas e hindúes. Nuestra búsqueda de Hiperbórea es nuestro deseo de volver a Paradesa o paraíso, el resorte primordial de la existencia original del hombre. La importancia de conocer la localización terrestre de una civilización perdida en las regiones del norte está por lo tanto eclipsada por su relevancia simbólica. Buscar Hiperbórea es la búsqueda de la iluminación espiritual.
La montaña, la isla, la roca inmóvil, fija en una orientación polar, transmite una representación simbólica de nuestra búsqueda de la última realidad. Su inmovilidad nos ancla a esta importante tarea. El vuelo del Fénix se despide hasta un próximo encuentro. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.